Gracias a ustedes, amigos en casa, por unirse a la transmisión de 3ABN Latino. Y en esta oportunidad, como hemos venido anunciándolo, estamos en esta serie que hemos titulado Pilares de nuestra fe, bajo el subtítulo que es en realidad el título más importante: Cristo viene pronto. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias a nuestros amigos en casa. Estamos en la Iglesia Adventista Hispana de Garland, en la ciudad de Dallas, estado de Texas, en los Estados Unidos, para todo el mundo latinoamericano, en pues todas sus formas: portugués, español, y hay incluso familias que viven en lejanas tierras que todavía siguen la señal de 3ABN Latino, y nos goza saber que podemos compartir el mensaje de la segunda venida de Cristo con muchos miles en el mundo. El programa que tenemos en esta oportunidad es variado. Tengo el privilegio de que en esta oportunidad me acompañan 3 personas que son estudiosos de la Biblia, son pastores, y que han hecho su carrera sirviendo al Señor, predicando este evangelio que nos une a todos. Quisiera empezar presentando a quien está a mi extrema izquierda, el pastor Daniel Scarone. Gracias por estar con nosotros, pastor Scarone. Un privilegio, pastor, un gusto de estar nuevamente con 3ABN Latino. Muchas gracias. Ustedes conocerán al pastor Scarone en variadas oportunidades. Él está llevando adelante el programa Respuestas Bíblicas, y entonces de esa manera ustedes seguramente su cara les resulta conocida. Pastor Scarone se desempeña como coordinador hispano de la obra adventista en el área de Michigan. A su lado está un joven, un joven pero también estudioso de la Biblia, el pastor Jorge Cavazos Obregón, que es un graduado de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos en México. Y él es también un orador que trabaja proclamando el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y lo hace a través de la televisión también, en el programa Buenos Días, Señor Jesús, y otros programas que también tienen que ver con la predicación del Evangelio. Y a mi lado se encuentra el pastor Rubén Bullón, quien también es conocido para ustedes. Gracias, pastor Bullón, por estar con nosotros. Oh, sí, una alegría poder saludarles a todo el mundo aquí, a la gente allá linda de Esperanza de 3ABN. Es una alegría poder saludar a todos. Muy bien, muchas gracias. El pastor Rubén Bullón, conocido de ustedes también por su participación en varios programas con 3ABN Latino, es el evangelista del área de Texas, de la Asociación del Estado de Texas. Amigos, vamos a hablar en esta oportunidad de un tema muy interesante que también tiene que ver con la segunda venida de Cristo, pero es el estudio histórico, cómo empezó la idea del estudio de la segunda venida de Cristo. Cómo es que la gente se empezó a interesar en saber esto, y esto se remonta a tiempos bíblicos. ¿Quién de ustedes quisiera comenzar a comentar acerca de cómo podemos encontrar un vestigio, una idea, un mensaje sobre el estudio de la segunda venida de Cristo desde tiempos muy remotos? ¿Un voluntario? Yo siempre prefiero que los más grandes comiencen, es más inteligente. Muy bien, vamos a empezar con los más grandes. Bueno, parece que los panelistas estaban todos apuntando en esta dirección, y yo estaba apuntando en la dirección de ellos también. Pero básicamente el tema de las profecías es un tema que ha inquietado la mente de muchas personas a lo largo de los tiempos. Y de hecho, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que definitivamente el tema profético es uno de los grandes temas que ha, digamos, inquietado la mente del hombre. El tema de la venida de Dios en el Antiguo Testamento, de la venida del gran día de Jehová, es uno de los índices temáticos que nosotros vamos a encontrar definitivamente en el Antiguo Testamento. Y cuando lo conjugamos con el Nuevo Testamento, encontramos que esas manifestaciones del gran día de Jehová se unen en un proceso de
asociación interpretativa con el gran día de la venida del Señor Jesucristo. Los teólogos más o menos lo ponen en un contexto en el que las teofanías o las grandes manifestaciones de Dios, teos, fainos, es el vocablo para las teofanías, se conjugan en las grandes manifestaciones de Dios. En su traducción en el marco del Nuevo Testamento se transforman en las cristofanías, las grandes manifestaciones del Señor Jesucristo. Podríamos decir entonces que este gran día de Jehová ha tenido su cumplimiento ya en ocasión de la primera venida de Jesús, pero podemos puntualizar de alguna manera también la segunda venida de Cristo en los escritos del Antiguo Testamento, pastores. Bueno, yo creo que el Antiguo Testamento da una base clara y sólida para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en los profetas hay varias alusiones, como decía el pastor Escarone, al día de Jehová. Por ejemplo, Malaquías habla precisamente de eso. Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Versículo 2, ¿y quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Hablando de precisamente ese momento cuando el Señor retribuiría la paga a quienes hicieron lo bueno o quienes hicieron lo malo. Es que el Antiguo Testamento da muchas bases para la interpretación de la venida de Jesús que se conjuga o se cumple en el Nuevo Testamento. Muy bien. Una cosa que me llama la atención, Jorge, Sí. es que el Antiguo Testamento se dedica mucho a preparar la venida del Señor Jesucristo. Son más de 300 profecías mesiánicas que son presentadas. Pero como mencionaron los colegas, el gran día del Señor es presentado ya como idea en el Antiguo Testamento, de que vendrá un día donde toda la humanidad tendrá que rendir cuentas finales con Dios. Ahora, comentaba eso hace poco. Para mí, uno de los momentos donde se demuestra de que habrá algo especial en la venida del Señor Jesucristo es en el libro más antiguo de la Biblia, que no es el primero, pero es el más antiguo, que es el libro de Job. Job es la historia no de un hebreo, es la historia de un musulmán, de una persona de otra cultura que no la cultura comúnmente escuchada en la Biblia. Job tuvo 14 hijos. ¿Okay? Y es interesante notar que durante toda su vida, que solamente rápido, ¿no? Job fue un hombre muy rico. El enemigo le dijo al Señor: mira, este te sirve porque tú le llenas de bendición. Y el Señor le dijo: está bien, quítale todo. Y de hecho el enemigo le quitó todo, incluso los hijos. Pero al final del libro de Job presenta cómo Dios recompensó, restauró la vida de Job. ¿Okay? Le dio todo en porción doble. Y más, claro. Tenía 7,000 ovejas, le dio 14,000. Tenía 6,000 cabras, 3,000, le dio 6,000. Pero no le dio 28 hijos, le dio los mismos 14. Y ahí está implícita la resurrección final. Job no que necesitaba 28 hijos, él le dio 14 porque ya tenía 14. 14 que un día, cuando Cristo venga a esta tierra otra vez, resucitarán, y entonces se completará lo que Job debería haber recibido. Para mí esa es una de las evidencias más claras en el Antiguo Testamento de que un día todo llegará al fin, Cristo vendrá y dará su recompensa final a todo su pueblo. Y si me permite, pastor, Sí, un poquito adelante. yendo más atrás en la historia, quizá no cronológicamente en el libro de la Biblia. Por ejemplo, Judas presenta un testimonio muy claro de uno de los personajes que a mí me maravillan y me sorprenden, que es Enoc, que por supuesto vivió inmediatamente casi a la creación, dice séptimo de Adán, Judas versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicios contra todos y convencer a todos los impíos. Sus juicios, por supuesto, como comentábamos, a quienes hicieron lo malo, pagar conforme a sus obras, o juicios de vida eterna a quienes hayan creído y aceptado al Señor. Es un marco bastante claro el que presenta la Biblia, tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento, de la venida de Jesús. No es algo nuevo.
No es algo nuevo. Qué interesante el marco que estamos dándonos cuenta cómo Dios de alguna manera iba preparando el camino y desde muy allá atrás en el tiempo podemos remontarnos a ese gran día del Señor, el gran día de Jehová. Sí, Pastor Scaroni. Y una observación sobre este punto a la cual hacíamos referencia en uno de los programas, es que cuando conjuntamos este elemento que el profesor Cavazos acaba de mencionar, del aspecto de la anticipación hecha por Enoc acerca de la venida del Señor Jesús, y que es clara. En ese tiempo los hombres observaban como día de reposo el sábado. Por lo tanto, encontramos que tenían una comunidad de dos elementos que se daban en la fe de ellos, y es que aguardaban la venida y observaban el día sábado. Una combinación. Qué interesante. Exacto, una combinación muy interesante. Muy bueno destacar eso. Vamos avanzando en el tiempo, en nuestro tiempo aquí también y en el tiempo cronológico que hemos estado hablando. Vamos avanzando hacia el Nuevo Testamento y llegamos al momento en que se cumple la promesa, la primera gran promesa, la promesa de la promesa de la primera venida de Jesús a la tierra como Salvador y Redentor del mundo. Y ahí comienza una vez un nuevo enfoque de su segunda venida. ¿Cómo podemos retomar la historia ahora empezando con el Nuevo Testamento? Pablo dice, Gálatas capítulo 4, versículo 4, venido el cumplimiento del tiempo, cuando las profecías se habían cumplido, cuando el pueblo judío estaba en su etapa, cuando las circunstancias económicas, políticas, sociales, geográficas, todo estaba en su momento, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, para libertarnos de esclavitud. Y precisamente es el Nuevo Testamento el que da ese giro. Ya no se habla de teofanías, como decía el pastor Ascarone, ahora podemos hablar de cristofanías, es decir, la manifestación de Cristo en diferentes áreas. Lo vemos con la mujer samaritana, lo vemos con Zaqueo, lo vemos con Nicodemo, lo vemos con distintos personajes, hablando de quién era Él, de su divinidad. A Zaqueo le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. A la mujer samaritana le dice, yo soy el que habla contigo. A Nicodemo también le revela grandes verdades celestiales. Y no solamente eso, sino que él deja en claro que su misión iba a ser morir, resucitar, ascender a los cielos y regresar por segunda vez. Y aquí podemos todos recordar lo que dice San Juan 14, del 1 al 3. Correcto, sí. Que es una promesa que está grabada con letras de oro en muchas de las mentes de los estudiosos de la Biblia. Vendré otra vez. Quizás un detalle en relación con este aspecto de la cristofanía y la teofanía. Uno de los aspectos en los cuales el Nuevo Testamento va a enfatizar de una manera poderosa, fuerte, es el hecho de la divinidad del Señor Jesús. Y nos vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, lo vamos a encontrar representado en el Evangelio de Juan, preponderantemente, las epístolas, el libro de Apocalipsis, etc. Por lo tanto, cuando se está hablando ahora de la venida de Cristo, ya la iglesia cristiana primitiva lo había puesto al Señor en el nivel de la divinidad, en el nivel de Dios. Una de las cosas que me encanta en la cuestión del Nuevo Testamento es que el reino de Dios fue el tema central de las enseñanzas de Jesucristo. Por más de 200 veces en las enseñanzas de Cristo aparece el Señor diciendo, el reino de Dios es así. El reino de Dios será de esta manera, el reino de Dios será de otra manera. Cristo, cuando vino a la tierra, si me preguntas, ¿cuál fue el tema central de su enseñanza? Fue preparar un pueblo para el reino de Dios. Fue preparar su pueblo, no para que vivan toda su vida en la tierra, no para que la pasen bien, no para que tengan conceptos o tengan ideas o filosofías. El concepto que Cristo pasó varias veces, incluso mira qué interesante, Cristo murió y la gente no entendió eso. Ahí Cristo resucitó, pasó otros 40 días con los discípulos. El libro de Hechos dice que durante este tiempo se sentó y les habló de las cosas del reino de Dios. Otros 40 días, o sea, pasó 3 años enseñando. Y llegó el examen, no aprobaron. Fueron a remediar. Ahí se fueron al curso de verano, por 40 días con el Señor Jesucristo, estudiando otra vez el reino de los cielos. Correcto. Llega el día que el Señor se va al cielo y les voy a dar el examen final.
Y ahí al ladito, y me llama la atención en Hechos capítulo 1, ellos están subiendo de a la montaña. El Señor sabe, esa es mi última caminadita con ellos. Y ahí un discípulo se acerca y le dice, Señor, es ahora que vas a restaurar el reino de Israel. O sea, no aprobaron para nada, pero esa fue la enseñanza principal del Señor. Y eso es lo que a mí me encanta de que estamos trabajando este tema hoy día. Nosotros como iglesia, nosotros como pueblo, no fuimos llamados para crear una iglesia y vivir una estructura religiosa por tiempos y tiempos y tiempos. Correcto. Fuimos llamados para completar una enseñanza al mundo. Es hora de ir al reino de Dios. Es Amén. hora de acabar con la historia en esta tierra y seguirnos a lo que Dios tiene planeado para nosotros. El Nuevo Testamento se dedica no solamente a enseñar, a preparar el pueblo para la vida en la tierra, pero más bien apunta a la nueva vida, a los nuevos cielos, la nueva tierra. Son más de 2.500 textos en la palabra de Dios, casi todos ellos en el Nuevo Testamento, apuntando a la venida del Señor Jesucristo. Interesante. Muy bien, y quisiera, ya que el pastor Bullón ha tocado este tema que es trascendental de entender, interesante lo que él nos comentaba, el hecho de que en primer lugar los judíos pensaban que estaban en presencia de un gran libertador del yugo romano, un libertador, digamos, de tipo militar. Físico. Luego, esa prueba no pasaron. La segunda prueba es el hecho de que pues, no entendieron si era ese el momento en que él debía venir. Pero mi pregunta es la siguiente para ustedes. ¿Cómo fue que cambió entonces tan drásticamente el concepto? De pronto, cuando los apóstoles empezaron a predicar las buenas nuevas y las buenas noticias de la segunda venida de Cristo, de pronto ese evento se transformó en un evento inminente. ¿Cómo es que de pronto para los primeros cristianos, para lo que le llamamos la iglesia primitiva, de pronto Jesús iba a venir en sus mismos días? ¿Quién quiere empezar con...? A mí me parece que es interesante que reveamos un poquito lo que viene después de lo que dijo el pastor Rubén Bullón, que es Hechos 1.8. Hechos 1.8. Por el hecho de que está íntimamente conectado con el punto. Y a su vez nosotros encontramos que cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, es prácticamente un cumplimiento del mandato del Señor Jesús. Él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. No hay reprensión, no hay, digamos, indicaciones en relación que no aprobaron la materia o algo por el estilo. Básicamente ese era el material que ellos tenían y es el material que el cielo tiene hasta el día de hoy. Y nosotros encontramos que entonces les dice a ellos que habrían de esperar la venida del Espíritu Santo que llegaría sobre ellos y serían testigos en Jerusalén, Judea, en toda Samaria e irían hasta lo último de la tierra. Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, y eso es lo que estudian los misionólogos, si es que se puede llamar así, o misiólogos, nosotros encontramos que del 1 al 8 aproximadamente es el testimonio en Jerusalén. Del 8 al 13 van a Samaria. Pensemos, judíos yendo a Samaria. Se rompieron las barreras mentales que ellos tenían y avanzan hacia un territorio que antes estaba técnicamente, étnicamente vedado, y lo encontramos luego del 13 al 28 avanzando en todas las fronteras del Mediterráneo. El concepto de que debían predicar y que debían hacerlo pronto y con presteza estaba movido por la certeza de la venida. Me tomé la libertad de definir el término inminente para quizá facilitar un poco más este punto. La Real Academia de la Lengua Española define el término inminente como algo que está pronto a suceder, algo que no hay vuelta de hoja, que va a suceder. Y me llama la atención que los primeros discípulos comprendían que la venida de Jesús estaba ya muy cerca, pero yo me puse a pensar, ¿por qué ellos creían que la venida de Jesús estaba ya a la vuelta de la esquina? Principalmente yo pude identificar dos razones. Allí en Mateo capítulo 24, el famosísimo sermón profético de Jesús, hay un texto
que llama mucho la atención. Mateo 24, 34, donde dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchos pudieran preguntarse, bueno, ¿de qué está hablando aquí Jesús? ¿De la caída de Jerusalén o de la parucía, de la segunda venida? Hay un profesor en la Universidad de Andrews, el doctor Richard Davidson, quien hizo precisamente un diagrama de esta estructura de Mateo 24, y él define esta pregunta con unos términos griegos. Cuando se habla del término griego, estas cosas, el pronombre demostrativo en griego tauta, hace referencia a las cosas que sucederían, que apuntaban hacia la caída de Jerusalén. Y por supuesto que este versículo de que estas cosas no pasarán hasta que todo esto acontezca, no se refiere a una manifestación de Jesús viniendo en las nubes, sino a la destrucción, al sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos. Entonces yo creo que una de las razones por las que los discípulos creían que Jesús venía ya en sus días era quizá por una mala interpretación de los pasajes que se estaban publicando. El Evangelio de Mateo estaba recién salidito del horno cuando los ejércitos romanos sitiaron Jerusalén. Y otro punto es lo que menciona Pablo en Tesalonicenses: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, un profundo deseo de que Jesús viniera. Ojalá y nosotros nos ubiquemos más en lo segundo que en lo primero. Correcto. Y justamente retomando ese pensamiento, quería volcar ahora el tema sobre el pastor Bullón, quien es un evangelista. Y tal vez nos estamos saltando como habíamos planeado y programado esto, pero me parece que es oportuno abordarlo el tema aquí. Estamos hablando de la inminencia, de cómo los primeros discípulos. Usted, pastor, que es un evangelista, usted que predica, usted que lleva el mensaje y que lo hace desde el punto de vista del evangelismo para alcanzar a más personas, ¿usted cree que en este momento nosotros tenemos ese sentir de inminencia? ¿Sabes qué pasa? Deja, antes que te salte, estoy saltando contigo, pero estoy un poquito más tarde de ti. Bueno. A mí me gusta entrar un poquito en la estructura de la iglesia que ellos supuestamente tenían. Hasta que termina Hechos 1, todo el enfoque de los discípulos es en ellos, ¿okay? En su pueblo, en su tierra, en su libertación. Era el que egocéntrico del discípulo, era saber quién sería el más grande en el reino de los cielos, era dejar al maestro irse a un lado para dialogar a ver qué posición, qué ministerio. Correcto. ¿Okay? Esa era su preocupación de ellos. Tanto es que en Hechos 1, ellos otra vez, si se puede decir, frustran a Jesucristo con una pregunta que el Señor ya les había contestado un montón de veces. ¿Okay? Y termina Hechos 1 con un nombramiento. No termina Hechos 1 con una misión. Hechos 1 ocurre una de las cosas más grandiosas de la Biblia, que es la subida del Señor Jesucristo, pero termina con un nombramiento. Y mira qué interesante, el Señor ya tenía nombrado el discípulo número 12, que sería Pablo. Correcto. ¿Okay? Pero ellos se apuran aquí porque el enfoque de ellos era la iglesia. Sí. Hechos capítulo 2 comienza con los 120, no ahora enfocados en ellos, que ellos tendrían, que ellos harían. Los encuentra Hechos 2.1. Mira qué dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos en el mismo lugar, orando. Ahí cambió el enfoque. Y es ahí donde yo quiero entrar a contestar tu pregunta. Correcto. El sentido de inminencia va a surgir en el corazón de las personas cuando algunos enfoques cambien. En los discípulos, el sentido de inminencia que ellos tenían, quizá lo que el pastor mencionó sobre la mala interpretación, sobre la cuestión griega, tenga peso. Pero en mi manera de ver, la gran diferencia que existe en esto es que el enfoque de ellos dejó de ser en ellos, en mi pueblo, en mi tierra, en mi restauración, y pasó a ser: ok, es hora de buscar el Espíritu Santo. Vamos a hacernos a un lado y permitir que el Espíritu Santo venga. Solamente comenzó esa obra de trabajo inminente por la venida de Jesucristo cuando el Espíritu Santo cayó de manera abundante sobre esos discípulos. Y ese es el punto todo. Mientras no hubo ese cambio de enfoque, la cosa seguiría parada. Si no hubiera esto, si no hubiera el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia seguiría siendo estos 120. ¿Okay? Y eso es lo que sirve para nosotros. ¿Cómo crear un sentido
de inminencia en nuestro pueblo. Es la misma cosa. Yo viajo, como mencionaste, viajo a muchas iglesias. El pastor Escarone tiene mucho más experiencia que yo en coordinar y visitar iglesias. Y una de las cosas, seguramente el pastor se ha dado cuenta de eso más que yo, es que nosotros por veces llegamos a iglesias donde el enfoque de la iglesia es, como decimos, mirar a su ombligo, mirar a sus deseos. No, que yo voy a ser el anciano. No, que aquí solamente se hace eso. No, que aquí no se puede hacer el otro. Que aquí que no se predica con corbata de este color. El enfoque no es el enfoque céntrico que el Señor Cristo nos dio. No es el reino de los cielos. Por eso hoy día encontramos iglesias que están haciendo un buen trabajo, pero acomodadas. Y me duele decir eso, pero algunas iglesias viven como que si Cristo no vendría. Están felices con su status quo, como la manera como las cosas son. Con él siempre lo hemos hecho de esta manera. Y siempre será así. Y no están dispuestas a arriesgarse a hacer algunas cosas al lado. Los discípulos tuvieron que arriesgarse mucho aquí. Sí. Hacer algo al lado para entonces recibir la lluvia del Espíritu Santo y hacer lo que la Biblia nos dice. Algunas iglesias están solamente preocupadas. Yo he encontrado muchas iglesias, pastor, que nosotros vamos a un viaje misionero. Excelente. Pero el vecino de la iglesia aquí no conoce de Cristo. ¿Okay? El vecino mío nunca escuchó hablar del Señor. ¿Dónde está mi enfoque? Mi enfoque comienza en Jerusalén. Y ese enfoque y ese entendimiento de ese enfoque comienza con el derramamiento del Espíritu Santo. Y el derramamiento del Espíritu Santo no vendrá, y aquí por favor no me entienda mal, que me está escuchando por televisión. El derramamiento del Espíritu Santo no vendrá porque yo guardo el sábado. No vendrá porque soy vegetariano. No vendrá porque no tomo soda. No vendrá porque no vendrá. El derramamiento del Espíritu Santo vendrá cuando el yo y mi iglesia dejen de ser el centro y Cristo pase a ser el centro. Amén. Y la misión que Él me ha dado pase a ser el Que centro. por ende, quisiera agregar, todo lo demás se cumple de una manera natural, sin forzarse. Sería también prudente, profesor Jaque, analizar este aspecto dentro del marco de las profecías del Antiguo Testamento. Porque cuando hoy en día leemos Isaías y hablamos, por ejemplo, del anuncio de la venida del Mesías, Sí. esto fue hecho prácticamente 850 años antes de la venida del Señor. Y pasaron reinos y reyes, y pasó mucho tiempo hasta que finalmente el Señor envió a su Hijo, como citó Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, debemos ir visualizando los tiempos, no perder la concepción de la inminencia en nuestro corazón, en nuestra mente, pero también ir viendo la condición de nuestro mundo. Y la condición de nuestro mundo está hablando de una manera poderosa. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 24, cuando nosotros estamos viendo las características de un mundo que tiene prácticamente los recursos naturales agotados, que los océanos están encontrando que ya en poco tiempo nos encontraremos sin especies de peces que antes vivían allí, de los recursos naturales que están faltando, del agua que está comenzando a escasear en algunas regiones de esta zona del sur de los Estados Unidos. Y cuando nosotros comparamos lo que está ocurriendo con lo que las profecías están indicando, el tiempo está madurando. El sonar de los pasos en el espacio nos están indicando que las profecías están acercándose a su cumplimiento. Y yo creo que sí, es bien oportuno llegar a este punto, porque obviamente aquí no termina la discusión. Como lo puntualizó muy bien el pastor Bullón, nosotros tenemos que tener un cambio de enfoque. Me gustó ese concepto, el enfoque, en eso estamos, pero totalmente de acuerdo. ¿Qué enfoque tenemos nosotros de nuestra salvación, de nuestro concepto? ¿Cuál es nuestro concepto? ¿Cuál es nuestra experiencia con Jesús? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Estamos enfocados en nosotros mismos, en lo que es la estructura nuestra? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo vamos a impresionar a otros? ¿O es nuestro enfoque
el inminente regreso de nuestro Jesús, de nuestro Cristo, de nuestro Salvador, para contárselo a nuestro vecino que está cerca nuestro. Basado también en los tiempos que vivimos, son un instrumento muy importante a nuestro favor. Nosotros sabemos lo que está sucediendo. Ahora bien, vamos avanzando en la conversación, y hay un tema bien interesante que me gustaría ahondar, y ustedes pueden aportar lo que ustedes quieran si queremos regresar un poquito atrás, pero en la inminencia, en el concepto de pensar de que Jesús viene pronto, muchos, y ya desde hace mucho tiempo, muchas personas han comenzado a hacer lo que a tener una fascinación con las predicciones. ¿Cuál es la actitud de Dios frente a poner una fecha para su segunda venida, y por qué Dios tiene esa actitud? Quien quiera puede contestar esta pregunta. Para comenzar. Quisiera pues precisamente ir a la Biblia, ¿no? Que es el mejor lugar donde encontramos respuestas. En el tema de las cosas de Dios, de las cosas que suceden desde la perspectiva de Dios y la nuestra, Isaías dice en 55, versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos el cielo de la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Es decir, las cosas como nosotros las vemos no precisamente son vistas de la misma manera por Dios. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Nuestros momentos no son los momentos de Dios. Y esta aparente demora que nosotros hemos visto, o esta aparente fascinación de fijar fechas, yo creo que nace, o yo creo que se desprende de una vana necesidad o de una vana apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo. Necesitamos nosotros entender que ese momento es tan especial y está tan a las puertas que puede llegar para el que el día de mañana no amanece, para el que muere por alguna circunstancia, Jesús ya llegó. O para el que vive hasta que Jesús venga en las nubes, también Jesús ya llegó. Es decir, es tan delicado el poner fechas y el anunciar el máximo evento de la historia, la promesa bienaventurada que llama el apóstol Pablo en Tito 2:3, es tan delicado porque Jesús mismo no se atrevió a dar fecha, Él, que es el protagonista de esta historia, el que va a regresar. Él no se atrevió a dar una fecha exacta, una fecha concisa. Por supuesto, porque Él desea, si podemos aplicarlo de esta manera a los jóvenes que nos escuchan, a los hermanos que nos ven, Él desea que todos los días vivamos y nos preparemos como si Él viniera ya, que quizá realmente puede pasar más tiempo, pero ese es el deseo, esa es la razón por la cual tanto misterio en cuanto al anonimato de la fecha del regreso de Jesús. Correcto. Pastor Scarone. Hace algunos años atrás, cuando estaba trabajando en Casa Editora Sudamericana, el jefe de redacción me pasó un libro que recién había llegado para que sea considerado y analizado para posible edición. Era una investigación que alguien hacía. La investigación se basaba en lo siguiente, y decía así el autor, en la primera parte: la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni el Padre, ni los ángeles del cielo, solo mi Padre. Y decía el autor inmediatamente, pero no hace referencia al mes y el año. Y este estudio se centra en que podemos descubrir el mes y el año. Quiero decir que a veces la búsqueda de ingenio está moviendo a algunas personas en esa dirección. Pero debemos respetar la palabra de Dios. Y la Biblia dice que solamente el Padre lo conoce y el día y la hora nadie lo sabe. Y también les dijo, en lo que señaló Rubén hace unos instantes atrás, al principio prácticamente del programa, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, los meses y los años, no está en nuestra potestad. Por lo tanto, básicamente lo que nosotros debemos ir viendo es analizar la condición del tiempo en el marco de las señales que el Señor Jesús indicó. Y cuando esas condiciones estén, lo vamos a ver. Por ejemplo, la Biblia, a través del mensaje del Señor Jesús, compara los tiempos del fin con Sodoma y Gomorra. Este es un tema tabú, pero es un tema actual aquí.
lo están discutiendo estados. Se está aprobando el matrimonio homosexual. Esto no encaja en absoluto con lo que la Biblia establece en el programa de la creación. Y básicamente cuando nosotros vamos a la creación indica la creación de un hombre y una mujer, no de un mismo sexo. Y también, obviamente, la doctrina de la creación surge de allí y la observancia del sábado. Correcto. Obviamente, qué sé yo, 20, 30 años atrás esta idea hubiera sido disparatada. Pero hoy la encontramos que se está universalizando y está hablando de que la corrupción en la mentalidad del hombre contemporáneo se está extendiendo. Interesante, interesante concepto. Quisiera hacer una pequeña pausa y esto es para compartir con nuestros amigos que nos están viendo a través de 3ABN Latino. Queremos compartir con ustedes algo muy, muy especial. Tenemos un libro que va a marcar una gran diferencia en su experiencia una vez que usted lo lea, y es el conflicto de los siglos. 3ABN está embarcado en esta, vamos a decir, en esta campaña de poner este libro en las manos de quienes lo deseen y cuantos quieran acercarse a nosotros. Van a ustedes ver un número telefónico o un correo electrónico en su pantalla y pueden dirigirse a cualquiera de los dos medios para recibir un libro que va a darles mucha luz en esta discusión que estamos teniendo y que se llama el libro El Gran Conflicto de los Siglos. Espero que ustedes se sientan libres de llamarnos, de consultar a través del teléfono o del correo electrónico que aparece en la pantalla, latino@3abn.org, para que puedan obtener su copia del libro El Gran Conflicto, un libro que va a cambiar su vida cuando ustedes lo hayan leído y puedan entender los tiempos que vivimos, especialmente la inminente venida de nuestro Señor Jesús. Felicitaciones por lo que están haciendo. Estamos iniciando ese programa este sábado también, nosotros en todo Michigan, y lo estamos extendiendo en todo ese territorio. Me parece una excelente idea. Jorge, solamente contestando tu pregunta, tú eres muy malo con nosotros, deja de decirte eso. Cuando Pues, tú nos preguntas, Yo hago lo que puedo. ¿qué piensa Dios y qué opina Dios? Estamos lejos de ser Dios. Pero mira, la Biblia es la mejor cosa que el Señor podía nos Amén. haber dado Claro que después del Señor Jesucristo. Así es. Ahora, infelizmente, el ser humano encuentra muy fácil volverse fanático con la palabra de Dios. La mala interpretación de la palabra de Dios lleva a la gente normalmente al extremo del fanatismo. Y una característica del fanático es pensar que es más inteligente que Dios. Muy, Por bien ejemplo, dicho. como mencionó el pastor de ese caballero que escribió ese libro, probablemente es una de esas personas que se cree más inteligente que el Señor. Ajá. Puedes decir, ves, que el Señor cree que me engaña, pero a mí no me engaña. Porque dijo solamente el día y la hora, pero no dijo el mes y el año, no. Entonces, mira, ¿por qué el ser humano hace eso? Sí. Porque el ser humano tiene un deseo intenso o de saber más que Dios, o de saber más que su próximo, o de saber cuándo las cosas van a ocurrir para que se pueda preparar. El ser humano por naturaleza, a él no le gusta ser agarrado de sorpresa. ¿Okay? Ningún ser humano le gusta eso. Entonces él va a revisar la Biblia y se olvida que el tema central, como la propia Biblia dice, es la salvación del ser humano. Y se dedica a buscar comas y puntos y notas y para ver, no, aquí yo puedo ser más inteligente que Dios, puedo ser más listo que el Señor y puedo poner una fecha. Desgraciadamente eso pasó en muchos lugares y de muchas maneras, trayendo mucho problema. Nosotros como iglesia surgimos de un chasco como ese. Pero Correcto. un chasco que sin darnos cuenta en esos tiempos era algo profetizado. Era algo que el Señor ya había dicho. Surgirá el movimiento remanente de un chasco. Y eso es para que la iglesia remanente no se envanideza de su función en la tierra.
Y aquí quiero hacer un punto en especial para los que nos ven por televisión y no son adventistas del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de Dios. Amén. Pero eso no es un privilegio. Una responsabilidad. Eso es una responsabilidad que el Señor nos ha dado. El día que nosotros como adventistas pasamos a vivir el ser el remanente como un privilegio, nosotros creamos cosas en la iglesia como por ejemplo el legalismo. Tenemos que como iglesia entender que Dios nos ha llamado para una santa responsabilidad. La misión de la iglesia adventista no es otra sino proclamar la venida inminente del Señor Jesucristo a esta tierra. Amén. No es marcar fechas, no es crear culturas, no. La misión nuestra, nuestro nombre es ese. ¿Okay? Somos adventistas. Y adventista supone, nosotros vamos a anunciar la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué mal? Yo honestamente pienso que el Señor nos mira a los que queremos marcar fechas, mira con misericordia, pues. Mira como mira al ser humano pecador, lo mira con amor, y dice, hijo, ¿cómo quisiera que no hagas eso? Ahí, mira, estuve estudiando estos días, hay fechas marcadas para el 2018, hay fechas marcadas para el 2023, Así es. hay fechas marcadas para el 2030. Así que, infelizmente, el ser humano no ha sabido aprovechar lo que la Biblia es y ha creado de la Biblia, ha entrado por un camino tan de fanatismo que ha vivido en eso de marcar fechas. Acabamos de salir de un año donde la gente ya se cansó de buscar en la Biblia y ahora comenzó a buscar en otras culturas a ver si alguien más puede marcar fechas. Correcto. Y es interesante este aspecto. Me gusta lo que acaba de resaltar el pastor Bullón, el hecho de la vanidad, nos hace vanidosos. Y el hecho de buscar la primicia, el ser humano siempre está buscando tener la última noticia y tener la última palabra y saber, no, sabes tú que yo sé, porque me lo dijeron, yo sé que va a pasar tal y cual cosa, tal y cual hecho, y lo llevamos al plano religioso. Pastor Scaroni. Lo que ocurre es que vivimos en un mundo en el cual se le da énfasis a lo espectacular y a lo último. Las agencias noticiosas lo hacen, el mundo de Hollywood lo hace. Vivimos presionados por el marco de las celebridades en todas las agendas sociales que encontramos en la actualidad, y eso está poniendo una presión especial, y debemos recordar algo, que hay un propósito moral en la profecía. Correcto. La profecía no tiene un énfasis en lo espectacular, sino en lo moral. Cuando enfatizamos esto y los profetas señalaron la venida, el énfasis fue que nosotros debemos vivir en una forma santa y piadosa, porque el fin se está acercando. Es decir, el objetivo de la profecía tiene un aspecto que marca la vida moral del individuo, y nosotros como pueblo de Dios debemos abrazar ese aspecto. Debemos entender que en la iglesia debemos manifestar los dones espirituales. Correcto. Debemos manifestar amor en la iglesia, debemos cesar las luchas en la iglesia, disputas y de ese tipo de aspectos muy humanos y muy comunes, porque debemos reflejar el carácter de aquel que estamos esperando, porque la promesa es que cuando su pueblo en la tierra refleje su carácter, Él vendrá a buscarnos y reclamarnos como suyos. Bien, amén. Pastor, por mucho tiempo yo me había estado preguntando todo este tópico, ¿no? ¿Por qué Jesús no ha regresado? Mi abuela decía que Jesús venía muy pronto, sus antepasados decían que Jesús venía muy pronto, el apóstol Pablo decía que Jesús viene muy pronto, y en 2013 Jesús no ha venido todavía. Y yo he llegado a una conclusión muy personal. A mí me gusta verlo de esta manera. Dice 2 de Pedro 3 que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo digo, Señor, quizá tú estás esperando a que en algún punto de mi vida yo pueda aprender todo el tiempo, constantemente, de una manera ininterrumpida, a llevar una relación contigo. Quizá yo soy el que está retrasando la venida de Jesús. Quizá yo debo de acercarme más al Señor para que Él me use como instrumento para llevar su evangelio a otros lugares. Y de esa manera uno retoma la inminencia de su venida
y la importancia de la preparación, una preparación constante, continua, permanente, diaria. No importa que seamos jóvenes, a veces pensamos que el ser jóvenes nos exenta de vivir una vida como Dios quiere, pero no. Dios lo único que necesita es que le dejemos actuar en nosotros y haremos grandes cosas para su gloria. Lo hizo en el pasado, ¿por qué no hacerlo hoy? Muy bien. Pastor Bullón, me gustaría también escuchar su opinión. Y no estoy tratando de ser malo, pero creo que usted puede iluminarnos e introducirnos también en el tema que él dejó latiendo ahí. Hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 13 que es archiconocido, como solemos decir. Y es el capítulo que habla del amor. Habla de que es una bella descripción de lo que es el amor. Sin embargo, el primer versículo, o los primeros 2 versículos dice, si conocieras lenguas, si yo hablara lenguas, si conociera las profecías, si conociera todo esto, pero si no tengo un elemento indispensable que se llama amor, no me sirve de nada. Soy, como dice, como un címbalo que retiñe, como un metal que resuena, como una cosa como una lata que hace un ruido, incluso un ruido que no es ni siquiera un ruido agradable. ¿Qué nos está diciendo un versículo como ese con relación a la preparación para realmente vivir con Dios en su inminente segunda venida? El pastor habló sobre un punto interesante que es, a mí una de las cosas que yo por veces tengo que enfrentarme es con la cuestión del fanatismo dentro de las iglesias. Hay muchas iglesias que no salen adelante justamente por esa visión. Y muchas veces la gente se agarra a una expresión, la expresión que el pastor usó, que es reflejar el carácter de Cristo. ¿Okay? Es decir, no, nosotros estamos buscando reflejar el carácter de Cristo. Está bien, es excelente que se haga eso. El carácter de Cristo se refleja de una manera muy sencilla, cumpliendo la misión que el Señor nos ha dado en esta tierra. Es la única manera de reflejar el carácter de Cristo según Elena de White. ¿Okay? Cuando el pueblo de Dios cumpla la misión que Dios le ha dado, y la misión que Dios le ha dado, ¿cuál es? Es compartir Cristo con mi prójimo. Esa es la misión que yo tengo. Hacer discípulos no es llevar a la gente a tener clases en la iglesia. Muchas iglesias están confundidas con eso, pensando que el discipulado se hace por medio de clases y seminarios. Discipulado más que todo es sentarme al lado de mi vecino y enseñarle de Cristo. Amar tiene que ver con eso. Dios me ha llamado a amar las personas y no como dice la doña Florinda del Chavo del Ocho, ¿no? Es decir, no te juntes con la chusma. Sí. No, Dios me ha llamado para amar a esa gente, porque Dios me ha amado a mí. Yo no puedo dejar de amar a las personas porque su pecado de ellos es diferente del mío. Y yo me voy a preparar para la venida del Cristo de manera correcta si yo me dispongo a amar a mi prójimo y vivir al lado de él. Muy bien, un gran cierre y ya estamos en el minuto final, quiero agradecerles especialmente por el aporte que ustedes, la contribución que ustedes han dado a conocer de este tema. En unos breves segundos, Pastor Escarone, nada más nos quedan. Solamente enfatizar en este punto y recordar a nuestros hermanos y audiencia, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. Muchas gracias una vez más por su bello aporte. Gracias a ustedes también, amigos. Gracias por estar con nosotros, por haber participado de esta conversación, de este panel. Queremos agradecerle a nuestros televidentes y una vez más les invitamos a que se comuniquen con 3ABN Latino para poder recibir ese libro que estamos ofreciendo, El Gran Conflicto. Gracias una vez más. Gracias por permitirnos llegar a la privacidad de sus hogares y darnos así la oportunidad de compartir estas grandes verdades que son la verdad esencial del amor que Dios tiene por nosotros. Que Dios los bendiga.
está llevando adelante el programa Respuestas Bíblicas, y entonces de esa manera a ustedes seguramente su cara les resulta conocida. Pastor Scarone se desempeña como coordinador hispano de la obra adventista en el área de Michigan. A su lado está un joven, un joven pero también estudioso de la Biblia, el pastor Jorge Cavazos Obregón, que es un graduado de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos en México. Y él es también un orador que trabaja proclamando el mensaje de la segunda venida de Cristo. Y lo hace a través de la televisión también en el programa Buenos Días, Señor Jesús, y otros programas que también tienen que ver con la predicación del Evangelio. Y a mi lado se encuentra el pastor Rubén Bullón, quien también es conocido para ustedes. Gracias, pastor Bullón, por estar con nosotros. Ha sido una alegría poder saludarles a todo el mundo aquí, a la gente allá linda de Esperanza de 3ABN. Es una alegría poder saludar a todos. Muy bien, muchas gracias. El pastor Rubén Bullón, conocido de ustedes también por su participación en varios programas con 3ABN Latino, es el evangelista del área de Texas, de la Asociación del Estado de Texas. Amigos, vamos a hablar en esta oportunidad de un tema muy interesante que también tiene que ver con la segunda venida de Cristo, pero es el estudio histórico, cómo empezó la idea del estudio de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo es que la gente dedica mucho a preparar la venida del Señor Jesucristo? Son más de 300 profecías mesiánicas que son presentadas. Pero como mencionaron los colegas, el gran día del Señor es presentado ya como idea en el Antiguo Testamento, de que vendrá un día donde toda la humanidad tendrá que rendir cuentas finales con Dios. Ahora, comentaba eso hace poco. Para mí, uno de los momentos donde se demuestra de que habrá algo especial en la venida del Señor Jesucristo es en el libro más antiguo de la Biblia, que no es el primero, pero es el más antiguo, que es el libro de Job. Job es la historia no de un hebreo, es la historia de un musulmán, de una persona de otra cultura que no la cultura comúnmente escuchada en la Biblia. Job tuvo 14 hijos. ¿Okay? Y es interesante notar que durante toda su vida, que solamente rápido, ¿no? Job fue un hombre muy rico. El enemigo le dijo al Señor: mira, este te sirve porque tú le llenas de bendición. Y el Señor le dijo: está bien, quítale todo. Y de hecho el enemigo le quitó todo, incluso los hijos. Pero al final del libro de Job presenta cómo Dios recompensó, restauró la vida de Job. ¿Okay? Le dio todo en porción doble. Y más, claro. Tenía 7,000 ovejas, le dio 14,000. Tenía 6,000 cabras, 3,000, le dio 6,000. Pero no le dio 28 hijos, le dio los mismos 14. Gracias a ustedes, amigos en casa, por unirse a la transmisión de 3ABN Latino. Y en esta oportunidad, como hemos venido anunciándolo, estamos en esta serie que hemos titulado Pilares de nuestra fe, bajo el subtítulo que es en realidad el título más importante: Cristo viene pronto. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias a nuestros amigos en casa. Estamos en la Iglesia Adventista Hispana de Garland, en la ciudad de Dallas, estado de Texas, en los Estados Unidos, para todo el mundo latinoamericano, en todas sus formas: portugués, español, y hay incluso familias que viven en lejanas tierras que todavía siguen la señal de 3ABN Latino, y nos goza saber que podemos compartir el mensaje de la segunda venida de Cristo con muchos miles en el mundo. El programa que tenemos en esta oportunidad es variado. Tengo el privilegio de que en esta oportunidad me acompañen 3 personas que son estudiosos de la Biblia, son pastores, y que han hecho su carrera sirviendo al Señor, predicando este evangelio que nos une a todos. Quisiera empezar presentando a quien está a mi extrema izquierda, el pastor Daniel Scarone. Gracias por estar con nosotros, pastor Scarone. Un privilegio, pastor, un gusto de estar nuevamente con 3ABN Latino.
Muchas gracias. Ustedes conocerán al pastor Scarone en variadas oportunidades. Él se empezó a interesar en saber esto, y esto se remonta a tiempos bíblicos. ¿Quién de ustedes quisiera comenzar a comentar acerca de cómo podemos encontrar un vestigio, una idea, un mensaje sobre el estudio de la segunda venida de Cristo desde tiempos muy remotos? ¿Un voluntario? Yo siempre prefiero que los más grandes comiencen, es más inteligente. Muy bien, vamos a empezar con los más grandes. Bueno, parece que los panelistas estaban todos apuntando en esta dirección y yo estaba apuntando en la dirección de ellos también. Pero básicamente el tema de las profecías es un tema que ha inquietado la mente de muchas personas a lo largo de los tiempos. Y de hecho, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que definitivamente el tema profético es uno de los grandes temas que ha, digamos, inquietado la mente del hombre. El tema de la venida de Dios en el Antiguo Testamento, de la venida del gran día de Jehová, es uno de los índices temáticos que nosotros vamos a encontrar definitivamente en el Antiguo Testamento. Y cuando lo conjugamos con el Nuevo Testamento, encontramos que esas manifestaciones del gran día de Jehová se unen en un proceso de asociación interpretativa con el gran día de la venida del Señor Jesucristo. Los teólogos más o menos lo ponen en un contexto en el que las teofanías o las grandes manifestaciones de Dios, teos, fainos, es el vocablo para las teofanías, se conjugan en las grandes manifestaciones de Dios. En su traducción en el marco del Nuevo Testamento se transforman en las cristofanías, las grandes manifestaciones del Señor Jesucristo. Podríamos decir entonces que este gran día de Jehová ha tenido su cumplimiento ya en ocasión de la primera venida de Jesús, pero podemos puntualizar de alguna manera también la segunda venida de Cristo en los escritos del Antiguo Testamento, pastores. Bueno, yo creo que el Antiguo Testamento da una base clara y sólida para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en los profetas hay varias alusiones, como decía el pastor Scarone, al día de Jehová. Por ejemplo, Malaquías habla precisamente de eso. Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Versículo 2, ¿y quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Hablando de precisamente ese momento cuando el Señor retribuiría la paga a quienes hicieron lo bueno o quienes hicieron lo malo. Es que el Antiguo Testamento da muchas bases para la interpretación de la venida de Jesús que se conjuga o se cumple en el Nuevo Testamento. Muy bien. Una cosa que me llama la atención, Jorge, Sí. es que el Antiguo Testamento se dedica